Escuchen con atención, porque lo que están a punto de escuchar no lo van a encontrar en los grandes medios de comunicación. Mientras los presentadores de televisión debaten sobre aranceles y titulares de campaña, en las salas de situación de Washington se está tomando una decisión que podría redefinir la soberanía de una nación vecina, alterar el equilibrio de poder en todo el hemisferio occidental y desencadenar una serie de consecuencias geopolíticas que ningún analista convencional está dispuesto a articular con honestidad. Hablo de los llamados ataques quirúrgicos que la administración Trump está contemplando contra los cárteles de drogas mexicanos. Esta no es retórica electoral, esto no es fanfarronada de campaña, esto es doctrina operacional siendo discutida en los niveles más altos del Pentágono y del Consejo de Seguridad Nacional. Y si ustedes piensan que esto es simplemente una extensión de la guerra contra las drogas que comenzó con Nixon, están profundamente equivocados. Lo que se está planificando representa algo cualitativamente diferente, y el mundo todavía no lo ha comprendido. Para entender la magnitud de lo que se está discutiendo en Washington, necesitamos remontarnos a la arquitectura institucional que ha gobernado las relaciones entre Estados Unidos y México durante las últimas décadas. Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, la interdependencia económica entre ambos países ha alcanzado niveles sin precedentes históricos. Más de $800,000 millones en comercio bilateral al año, cadenas de suministro entrelazadas de una manera tan profunda que separar una economía de la otra sería como intentar separar el agua de la sal en el océano. Esta realidad económica ha funcionado, hasta ahora, como un elemento disuasorio natural contra las intervenciones militares unilaterales. Pero la administración Trump, en su segunda encarnación, está operando bajo una lógica completamente diferente. Es una lógica que prioriza la demostración de fuerza sobre el cálculo de consecuencias, y eso, mis amigos, es extraordinariamente peligroso. Cuando yo trabajaba en inteligencia, aprendí una lección fundamental. La diferencia entre lo que un gobierno dice que va a hacer y lo que realmente puede hacer con éxito operacional son dos universos completamente distintos. Trump habla de ataques quirúrgicos como si los carteles mexicanos fueran objetivos estáticos, predecibles, como silos de misiles soviéticos marcados en un mapa. Pero la realidad operacional es radicalmente diferente. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y las demás organizaciones criminales que dominan el territorio mexicano no son ejércitos convencionales. Son redes descentralizadas, con inteligencia humana profundamente infiltrada en las instituciones del Estado mexicano, con recursos financieros que superan el PIB de varios países, y con una capacidad de adaptación táctica que ha derrotado sistemáticamente cada esfuerzo de desmantelamiento en los últimos 30 años. Si esta información les resulta valiosa y diferente a lo que escuchan en los medios convencionales, les pido que le den me gusta a este video, porque necesitamos que más personas tengan acceso a este análisis sin filtros. Pero hay algo más profundo aquí que simplemente la viabilidad táctica de una operación militar. Hay una dimensión de derecho internacional que los comentaristas americanos están ignorando con una negligencia que raya en lo criminal. México es una nación soberana, una república federal con sus propias instituciones, su propio ejército y su propia constitución. Cualquier operación militar estadounidense en territorio mexicano sin el consentimiento explícito del gobierno de Ciudad de México constituiría, bajo el derecho internacional, una violación flagrante de la soberanía nacional. No importa cómo Washington lo etiquete, no importa qué justificación legal invente el Departamento de Justicia. Y aquí está el punto que ningún analista en la televisión americana se atreve a articular. Si Estados Unidos se arroga el derecho de realizar operaciones militares unilaterales en México basándose en su definición de amenaza a la seguridad nacional, entonces está estableciendo un precedente que cualquier otra potencia del mundo puede invocar. Lo que Washington se niega a calcular es el efecto dominó que una acción así tendría sobre la arquitectura global de seguridad que el propio Estados Unidos construyó después de la Segunda Guerra Mundial. Piénsenlo con la seriedad que merece. Si Washington puede invadir el espacio soberano de México porque considera que los cárteles son una amenaza existencial, entonces Rusia puede aplicar la misma lógica en Ucrania. China puede aplicarla en Taiwán.
Irán puede aplicarla en cualquier país del Golfo Pérsico que albergue operaciones que Teherán considere amenazantes. El principio de soberanía nacional no es un privilegio que se otorga selectivamente a las naciones que Washington aprueba. Es el fundamento sobre el cual descansa todo el orden internacional de posguerra. Y una vez que ese principio se fractura de manera tan visible y tan flagrante, no hay manera de reconstruirlo. Yo he visto esto antes. He visto cómo las doctrinas que comienzan como excepciones se convierten en reglas. He visto cómo las operaciones quirúrgicas se convierten en conflictos que nadie planificó y que todos deploran. En Irak, en Afganistán, en Libia, el patrón es siempre el mismo. Existe una evaluación inicial de inteligencia que sobreestima la precisión y subestima la complejidad. Existe una fase inicial que parece confirmar esa evaluación. Y luego existe la realidad, que siempre es más complicada, más costosa y más sangrienta de lo que los planificadores prometieron. Ahora bien, quiero hacerles una pregunta que espero que reflexionen profundamente y que compartan su opinión en los comentarios. ¿Existe una moralidad global aplicable de manera universal, o el derecho a la intervención armada es simplemente el privilegio de los poderosos? ¿Puede Washington establecer doctrinas de intervención unilateral que le están negadas al resto del mundo, o estamos ante una hipocresía geopolítica de magnitud histórica? La pregunta no es retórica. Es la pregunta central de nuestra era. Y la respuesta que el mundo le dé a las acciones de Washington en México definirá las relaciones internacionales de las próximas décadas. Pensemos en lo que significa para América Latina en su conjunto. México no es solamente el vecino del norte de Guatemala y Belice. México es el ancla geopolítica de toda la región. Es el país que ha funcionado, con todas sus contradicciones y sus fracasos, como el amortiguador entre la hegemonía estadounidense y el resto de Latinoamérica. Una intervención militar estadounidense en México, por quirúrgica que sea en su concepción, tendría un efecto sísmico en toda la región. Los gobiernos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y varios otros que ya mantienen una posición de profunda desconfianza hacia Washington, utilizarían ese precedente para consolidar sus narrativas antiimperialistas. Y los gobiernos moderados, los aliados que Washington necesita para mantener su influencia en la región, se verían sometidos a una presión política interna insoportable. Ahora analicemos la dimensión específicamente militar de esta propuesta, porque aquí es donde la retórica de Washington choca más violentamente con la realidad operacional. ¿Qué significa exactamente un ataque quirúrgico contra un cártel? En términos militares, la cirugía requiere de una inteligencia absolutamente precisa sobre la ubicación de los objetivos, la capacidad de neutralizarlos sin daños colaterales, y una evaluación honesta de la respuesta que esa acción va a provocar. En el caso de los cárteles mexicanos, ninguna de esas tres condiciones se puede cumplir de manera confiable. Los líderes de los cárteles no viven en palacios identificables con coordenadas GPS permanentes. Se mueven constantemente, utilizan contramedidas de seguridad sofisticadas y tienen redes de protección que penetran profundamente en las fuerzas de seguridad mexicanas. Cualquier intento de ataque quirúrgico inevitablemente resultará en víctimas civiles, en la destrucción de infraestructura mexicana y en una respuesta política de Ciudad de México que Washington no está equipado para manejar. Lo que el establishment de seguridad nacional en Washington se resiste a admitir es que los cárteles mexicanos no son simplemente organizaciones criminales que pueden ser eliminadas con suficiente fuerza militar. Son, en muchos aspectos, consecuencias directas de décadas de política económica y de la propia demanda de narcóticos dentro de los Estados Unidos. El fentanilo que está devastando las comunidades americanas no fluye hacia el norte porque los cárteles son organizaciones del mal abstracto. Fluye porque existe una demanda estructural dentro de la sociedad americana que ningún ataque con drones puede eliminar. Y los precursores químicos que los cárteles utilizan para producir ese fentanilo provienen, en su abrumadora mayoría, de China. Si Washington realmente quisiera atacar el problema en su raíz, tendría que tener esa conversación honesta sobre la demanda interna de drogas y sobre la responsabilidad de Beijing en la cadena de suministro del fentanilo.
Pero esa conversación es políticamente más difícil que ordenar ataques contra objetivos en México, así que Washington opta por lo teatral sobre lo efectivo. En este momento del análisis, quiero recordarles que si están encontrando valor en este contenido, si sienten que este tipo de análisis geopolítico profundo es lo que necesitan para entender el mundo tal como realmente funciona y no como los medios corporativos lo presentan, entonces suscríbanse a este canal. Porque lo que estamos viviendo ahora es apenas el comienzo de una serie de transformaciones geopolíticas que van a acelerar de manera significativa en los próximos meses y años, y necesitan estar equipados con el análisis correcto para navegar ese mundo. La dimensión que menos se discute en todo este debate es la reacción probable del gobierno mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum hereda una tradición política mexicana que tiene en la no intervención extranjera uno de sus principios fundacionales más sagrados. La doctrina Estrada, formulada en 1930, establece que México no juzga ni interviene en los asuntos internos de otros países y espera la misma reciprocidad. Una acción militar estadounidense en territorio mexicano no simplemente violaría un tratado o un principio abstracto del derecho internacional. Golpearía en el núcleo mismo de la identidad política mexicana, en una herida histórica que incluye la pérdida de la mitad del territorio nacional en el siglo XIX a manos de Washington. Las consecuencias políticas internas para cualquier gobierno mexicano que no respondiera con una postura de máxima firmeza serían devastadoras. Y las opciones de respuesta de México, aunque limitadas en el plano militar, son significativas en el plano económico, diplomático y migratorio. Reflexionen sobre esto. México tiene la capacidad de convertir el flujo migratorio hacia Estados Unidos en un instrumento de presión política de primera magnitud. Tiene la capacidad de revisar acuerdos de cooperación en seguridad que han sido fundamentales para las operaciones estadounidenses en la región. Tiene la capacidad de acudir a organismos internacionales y construir una coalición de países que condene la acción de Washington. Y tiene, sobre todo, la capacidad de voltear hacia Beijing y hacia Moscú en busca de nuevos equilibrios estratégicos. Ninguna de estas consecuencias está siendo calculada seriamente en los análisis que circulan en los medios americanos, porque los medios americanos están operando dentro de una burbuja de excepcionalismo que les impide ver el mundo como otros lo ven. Lo que el Pentágono no quiere admitir públicamente es que el historial de las operaciones de decapitación contra organizaciones criminales y terroristas no es el exitoso que la propaganda oficial sugiere. La eliminación de Osama Bin Laden no eliminó a Al-Qaeda. La eliminación de Abu Bakr al-Baghdadi no eliminó al Estado Islámico. La captura del Chapo Guzmán no debilitó al cártel de Sinaloa, que hoy es más poderoso y más diversificado que en cualquier momento de su historia. Las estructuras criminales descentralizadas tienen mecanismos de resiliencia y de sustitución de liderazgo que las hace extraordinariamente resistentes a los ataques de decapitación. Eliminar a un líder de cártel no destruye la red, simplemente activa un proceso de sucesión que en muchos casos resulta en un liderazgo más joven, más violento y más difícil de penetrar con inteligencia humana. Lo que Washington realmente necesitaría para enfrentar el problema de los cárteles de manera efectiva es algo que ninguna administración americana ha tenido el coraje político de proponer. Una estrategia comprensiva que incluya la reducción de la demanda interna de narcóticos, una presión diplomática seria sobre China para cortar el flujo de precursores químicos, una reforma profunda del sistema de control de armas que ha convertido a Estados Unidos en el principal proveedor de armamento para los cárteles mexicanos, y una inversión sostenida en el desarrollo económico de las regiones mexicanas que sirven como base de reclutamiento para las organizaciones criminales. Pero esa estrategia requiere paciencia, requiere recursos y sobre todo requiere la honestidad de admitir que parte del problema está en el interior de Estados Unidos. Y eso es políticamente impensable para una administración que ha construido toda su narrativa sobre la externalización de la culpa. El veredicto es este, y quiero que lo escuchen con toda la claridad que puedo articular. Los ataques quirúrgicos que Trump está contemplando contra los cárteles mexicanos no son una política de seguridad. Son teatro político con consecuencias geopolíticas de primer orden que nadie en Washington está midiendo con la seriedad que merecen.
representan la continuación de una tradición americana de creer que la superioridad militar puede resolver problemas que son fundamentalmente sociales, económicos e institucionales. Y como todas las veces anteriores en que Washington aplicó esa lógica, el resultado será más caos, más violencia, más inestabilidad y una mayor erosión de la posición moral e institucional de Estados Unidos en el mundo. México no es Afganistán, no es Irak. Es el socio comercial más importante de Estados Unidos, el país con el que comparte la frontera más transitada del planeta, y la nación cuya estabilidad es condición necesaria para la propia estabilidad del sur de los Estados Unidos. Tratar a México como un campo de operaciones disponible es uno de los errores estratégicos más graves que Washington podría cometer en este momento histórico, y las generaciones futuras lo juzgarán con la dureza que merece. Si este análisis les ha dado una perspectiva que no encuentran en ningún otro lugar, les pido que compartan este video con todas las personas que conocen, porque la única manera de romper el monopolio de la narrativa oficial es amplificar las voces que se atreven a decir lo que el poder no quiere escuchar.